Juan capítulo 13. Vamos a leer este precioso pasaje muy conocido, pero siempre la lectura y la palabra de Dios ocupan un lugar central. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Quiero recapitular muy sintéticamente. Os animaría a aquellos que tal vez no tuvisteis oportunidad, en la página web de la iglesia están grabadas las predicaciones y también se pueden escuchar solamente por audio. Recuperar estas predicaciones para retomar el hilo, pero hemos dicho y vemos en las Escrituras cómo Jesús se presenta, la revelación de Jesús es el ejemplo más claro y elocuente, más explícito que nosotros tenemos de cómo es Dios. Si alguien quiere saber cómo es Dios, lo que tiene que hacer es considerar a Jesús. La Biblia dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En Jesús se nos revela un Dios que es un Dios paradójico, un Dios contradictorio, porque es un Dios que se humilla, que nace en forma de bebé, indefenso, débil, frágil, necesitado de cuidado. Un Dios que sirve, un Dios que se pone a los pies de los discípulos, lava sus pies, un Dios que se deja crucificar y que da su vida por cada uno de nosotros. El Dios que se nos revela es un Dios que es un Dios lleno de amor, de compasión, de entrega por cada uno de nosotros. Es muy interesante la descripción que hace Juan en el capítulo 13. Juan comienza en el capítulo 13 a describir todo lo que ocurre la noche en la que Jesús fue entregado. Los relatos que nosotros encontramos a partir del Evangelio del capítulo 13 de Juan son exclusivos. No encontramos estas narrativas en otros evangelios. Y es muy interesante esto que estoy diciendo, porque Juan escribe su evangelio finalizando el primer siglo. Habían pasado cerca de 70 años, casi, desde que habían ocurrido los hechos, pero para Juan tienen una vigencia, tienen una vitalidad, tienen una pertinencia, tienen una presencia muy significativa. Hemos estado diciendo estos días que es interesante cómo Juan introduce en el conocimiento de Jesús y destaca cómo Jesús sabía,
Jesús conocía la realidad. Y aquellos que están en Cristo, aquellos que tienen la vida de Jesús, aquellos en los cuales Jesús mora, estamos llamados a expresar también en nuestras propias vidas este conocimiento, esta sabiduría de vida que encontramos en Jesucristo. Toda la base a partir de la cual Juan hace la narrativa del lavamiento de los pies tiene una larga introducción. Y estamos reflexionando estos días acerca de esta introducción. Y hemos dicho hasta el momento 5 cosas importantes que Juan establece como fundamento de lo que va a exponer a continuación. Jesús sabía quién era. Jesús tenía clara conciencia de identidad. Él sabía que era hijo amado de Dios, que había venido de Dios y a Dios iba. Por eso Jesús podía hacer lo que hizo, porque Él sabía quién era. Jesús sabía quiénes eran aquellos a los cuales amaba, en segundo lugar. Dice la palabra del Señor que amó a los suyos que estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban los suyos? En el mundo. Aquellas personas a las cuales Jesús ama son personas de carne y hueso con imperfecciones que están en el mundo, que pisan la tierra. Aquel que ama con el amor de Dios no ama utopías, sueños, ideales, pensamientos propios, expectativas particulares. Ama la realidad. Y la realidad es una realidad de carne y hueso como la nuestra, como nuestras imperfecciones. Jesús sabía quién era, Jesús sabía quiénes eran aquellos a quienes amaba. Jesús sabía lo que era el amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice. Nosotros llamamos amor a muchas cosas que no son amor. Llamamos amor, si nosotros examinamos en profundidad muchas de aquellas cosas a las cuales nosotros llamamos amor, vamos a notar que a lo que yo llamo amor muchas veces es a deseo, a codicia, a pasión, a búsqueda de mi propia satisfacción. Yo te amo porque, el día que tú, después de la frase yo te amo porque, cuando colocas el porque, estás colocándote a ti en el centro como objetivo de ese amor. El amor del que nos habla la palabra del Señor es un amor que sabe lo que es amor. En cuarto lugar, decíamos que los amó hasta el fin. Jesús sabía cuál era el alcance, el coste, el precio. ¿Y cuál fue el precio del amor de Dios? La cruz. Los amó hasta el fin, los amó hasta las últimas consecuencias. Un aspecto muy significativo del que hablamos especialmente el último domingo que compartimos esta palabra, decíamos que Jesús conocía la obra diabólica. Jesús era conocedor de la obra diabólica. Dice la palabra del Señor, y cuando cenaban, otro aspecto del que Juan pone como base para describir lo que Jesús iba a hacer es este aspecto. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él le entregase, Jesús conocía de la obra de... Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes que el mal tiene su propia lógica, tiene su propia filosofía, tiene sus propios fundamentos, tiene sus propios fines, que normalmente son fines propios. El mal tiende a constituirte a ti y a mí en el eje, en el ombligo del universo, en el objeto final en torno al cual todo tiene que girar. Viene a exacerbar, viene a alimentar los egos absolutos. Ese es el principio del mal. Nosotros a veces nos hemos dejado distraer, lamentablemente decíamos el otro día, y nos estábamos valiendo de aquellos escritos, la introducción especialmente de este escrito precioso de C.S. Lewis, Las cartas del diablo a su sobrino, tan interesante, y cómo él describe cuál es esa realidad del mundo infernal, del mundo diabólico, en el que cada uno lucha por satisfacer sus propias pasiones y sus propios deseos. Nosotros, lamentablemente, a veces hemos convertido la lucha espiritual en una especie de juego de artificios más relacionado con un fetichismo espiritual, con una dinámica mágica de cuestiones que están fuera de nosotros. ¿Sabes dónde se trama la verdadera lucha espiritual en tu vida? ¿Sabes dónde se trama? En tu corazón y en el mío.
Allí donde hay una reticencia a amar, a entregar, a dar la vida, a bendecir, a buscar el bien del prójimo, a no valerme del prójimo para imponer sobre él mi voluntad. Esa es la obra diabólica que trata de influir en nosotros para generar esa dinámica. Y tú y yo tenemos en Cristo el ejemplo de aquel que ha vencido la muerte y el pecado. Y en Él somos más que vencedores. Y aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Y tiene el amor de Dios en su corazón que ha sido derramado y que fluye a través de nuestras vidas. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Que Dios nos dé de su gracia, hermano, para entender esta realidad, estos principios. Hoy quiero que avancemos un poco más y vamos a hablar acerca del servicio. El sexto lugar, Jesús sabe servir. Jesús sabe lo que es el servicio, lo que es la entrega, lo que es la autodonación, lo que es buscar el bien del prójimo. Dice la palabra de Dios, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, el servicio de Jesús en primer lugar afecta nuestra realidad más sensible. Este ámbito, este escenario que se nos dibuja y se nos presenta es un escenario que me habla de una sensibilidad muy exclusiva, muy particular. ¿Cuántos de nosotros, si yo ahora os propusiera, tranquilo que no lo voy a hacer, es solamente un ejercicio de imaginación, si yo os propusiera que nos descubriéramos los pies, que nos quitáramos el calzado, que nos quitáramos los calcetines, aquellos que tenemos calcetines, ¿cuántos nos sentiríamos una cierta incomodidad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área, de un aspecto que es muy sensible, muy particular. Los médicos, los fisiólogos nos dicen que en los pies se concentran los terminales nerviosos de todo el cuerpo. Habéis oído hablar de la reflexología podal. Algunos tienen esta teoría, esta idea de que masajeando determinadas zonas de la planta podal, de la planta del pie, se puede repercutir en las distintas áreas y órganos y sistemas del organismo. Algunos plantean así como la figura de la planta del pie como si el dedo gordo representara o acabaran allí los terminales nerviosos desde la cabeza, pasando por toda la columna, en el arco, hasta los pies, los distintos órganos. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Yo particularmente tengo verdaderos problemas con los pies y yo creo que es en parte heredado uno hereda de los padres lo bueno y lo malo. Mis papás también tienen problemas con los pies y a mí se me encarnan mucho las uñas. Yo este jueves, por ejemplo, tengo cita con el podólogo. Estoy esperando y contando la cuenta regresiva porque cada 5 semanas, 6 semanas yo tengo que visitar el podólogo porque si no tengo unos problemas tremendos con las uñas. Ya me ha dicho el podólogo que lo que tengo que hacer es operarme y cortarme la uña de los dedos gordos y matar los nervios del nacimiento de la uña. Y a mí solo de pensar en eso ya me da urticaria. Entonces prefiero ir cada tanto para que me arregle los pies. Pero estamos hablando de áreas sensibles. En los pies se concentra tu estabilidad, tu curso en la vida. Los pies hablan de nuestra historia y de nuestro estado. Hay pies cansados, hay pies agotados, hay pies heridos, hay pies que ya no tienen ánimo para dar un paso más. Hay pies lastimados, hay pies que reflejan la historia de un curso difícil en el camino de la vida.
Este acto de Jesús evoca la aplicación de distintas reflexiones en relación a esto. Este servicio de Jesús irrumpe en un escenario que modifica el ambiente de todos los que estaban en aquel lugar. Un silencio tenso, incómodo, cuando Jesús toma la decisión de proceder a lavar los pies de los discípulos. Todo estaba cursando en una reunión políticamente correcta, todo era normal, todo se conformaba a los estándares por todos asumidos, pero de pronto Jesús da un paso que modifica todo y hace algo que nadie esperaba que Jesús hiciera. De esto me habla la palabra del Señor. El servicio de Jesús afecta mis realidades más sensibles y me modifica a mí, en mi esencia más sensible. Hay matrimonios donde se ha instalado la insensibilidad, la apatía, la indiferencia. Hay relaciones de amistad donde cada uno va a lo suyo. Jesús irrumpe en ese momento, da un quiebre y genera un ambiente de tremenda sensibilidad, de tremenda profundidad, de tremenda significancia. Un ambiente relevante, un ambiente verdaderamente relevante y significativo. Y hermano, eso es lo que Jesús hace como modelo de servicio en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nosotros y a través nuestro. Segundo aspecto que yo encuentro y destaco en este pasaje es que el servicio de Jesús me habla de un servicio absolutamente intencional, integral. No es algo simplemente esporádico, movido por una emoción pasajera, por un entusiasmo juvenil, por unas lágrimas, por una canción, por una música que me ha movido las emociones. Es algo integral. Me llama mucho la atención cómo Juan describe de una forma tan precisa y tan minuciosa ese acto, ese momento. Es tan interesante cómo Juan lo presenta. Jesús sabía todo lo que Jesús sabía. Y entonces dice el versículo 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y sabéis, es interesante porque, como dije hace unos minutitos, Juan escribe el Evangelio, es el último de los autores, de los escritores del Nuevo Testamento. Escribe el Evangelio cerca del año 100, al final del primer siglo. Y sin embargo, Juan, nosotros tenemos la traducción Reina Valera conjuga todos estos verbos en tiempo pasado, pero en el griego es interesante porque todos estos verbos y toda esta acción, Juan la registra en un tiempo perfecto presente. Es como que Juan, después de 70 años, todavía tiene en su presente. Es como si dijera algo así: se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla. Qué interesante. Yo quisiera pedirle al Señor que me ayude a tener en mi horizonte, en mi presente, el hecho de que Jesús sigue en esta dinámica, presente en mi vida, en mi escenario, para mi beneficio y para movilizarme también a mí en la dirección de lo que Jesús hace. ¿Sabéis? Muchos comentaristas acuerdan que otro aspecto interesante, muy interesante de este pasaje. Habéis notado, el Evangelio de Juan es el único evangelio en el que no se registra la institución de la Santa Cena. ¿Habéis notado eso? Y si hay un evangelista del cual
no sé vosotros, yo esperaría que justamente registre este acontecimiento tan significativo es ni más ni menos que Juan. Sin embargo, Juan no registra la Santa Cena. Lo que registra son momentos puntuales de la Santa Cena. Y algunos dicen que justamente lo que hace Juan es registrar la Santa Cena en acción. Con este acto, lo que hace es plasmar cuál es la verdadera Santa Cena, que es la celebración de que somos miembros los unos de los otros, que estamos redimidos por la sangre del Señor, que estamos lavados por la sangre de Cristo y que Dios nos moviliza para servirnos unos a los otros, no como un acto litúrgico que se celebra una vez al mes o todos los domingos, sino como una realidad de vida constante. Muchos dicen que es muy probable, y yo concuerdo con esta postura, es muy probable que este acto de Jesús de lavar los pies fuera la respuesta que dio Jesús a la discusión que acababan de tener los discípulos de cuál sería el mayor de ellos en el reino de los cielos. Porque en esto todos los evangelistas concuerdan, que en el momento previo al entrar al lugar del cenáculo donde Jesús comparte la mesa del Señor, hubo una discusión entre los discípulos. ¿Y cuál fue la discusión entre los discípulos? ¿Cuál fue? ¿Quién de nosotros será el mayor? Normal que después de entrar a la cena, ninguno hiciera lo que todos ellos deberían haber hecho, que era lavar los pies de los discípulos. Y la respuesta que da Jesús a esa discusión de cuál sería el mayor entre ellos, Lucas capítulo 22, encontramos ahí esta descripción, es directamente actuar. Él estaba en la cena, el ambiente estaba tenso, acababan de discutir y ahora Jesús lo que hace es levantarse, abandonar su lugar de privilegio como un comensal más, abandonar su lugar de igualdad con los demás, quitarse su manto, ceñirse la toalla, tomar el lebrillo. Y Juan narra y describe detalladamente todo esto. Me parecería innecesario describir todo esto. Pero Juan se toma el tiempo para hacer esto. Hermano, el servicio de Jesús es un servicio intencional, es un servicio consecuente con una realidad, es un servicio pertinente, es un servicio oportuno, es lo que el Señor, es el modelo de servicio del Señor para cada una de nuestras vidas. Hermanos, yo creo que en tercer lugar, el servicio que Jesús me muestra en este lavamiento de los pies, me enseña la necesidad, me muestra la necesidad de que otros laven mis pies. Muchas veces nosotros puede que tengamos predisposición a lavar los pies de otros, porque en el fondo de nuestro corazón duerme plácidamente un superhéroe, un solucionador de problemas, alguien que está dispuesto a desenvainar la espada y salir en respuesta a la solución de cualquier tipo de situación que requiera nuestra intervención. Pero nos cuesta más asumir un lugar de acostarnos en la camilla, de desnudar nuestro corazón, de decir yo necesito ayuda, yo estoy perdido, yo tengo dolor, yo tengo aflicción, yo estoy sucio. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Nos cuesta más. El incidente que protagoniza Pedro nos habla a las claras de esto que estoy diciendo. La narrativa nos da a entender que Pedro no fue el primer discípulo al cual Jesús le lavó los pies. Por el contrario, no sabemos cuántos hubo antes, pero la narrativa bíblica nos dice, entonces vino a Simón Pedro, es decir, Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. ¿Cuántos fueron antes? No lo sabemos, pero de pronto después de ese proceso, entonces llegó el turno de Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Lo que hacemos muchas veces nosotros. Entramos en conflicto,
Creemos que no necesitamos del Señor. Creemos que el hecho de que el Señor se humille a servirnos es algo inadmisible. Esto entra en conflicto, entra en colisión abierta con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Que alguien haga algo por nosotros, nosotros sí estamos en condición de hacer algo por los demás, por todos, pero que alguien nos sirva implica reconocer que necesitamos, que somos débiles, que somos frágiles. Implica exponer vergüenzas, malos olores, suciedades, miserias, aflicciones. Implica esto. Y a esto nos resistimos. Esto no nos gusta. Nos incomoda, enormemente nos incomoda. Es muy interesante el juego de palabras que encontramos en el griego cuando se describe esto, la expresión que Reina Valera traduce sería: Señor, ¿tú a mí lavarme los pies? Esa sería la expresión más fiel. La expresión de Pedro a Jesús, la oposición, la objeción que Pedro pone es algo así como esto. Es como esa frase de decir: Señor, ¿tú a mí lavarme los pies? La respuesta de Jesús es muy interesante, porque mientras Pedro se opone a Jesús en una frase en la que se sitúa un tuyo y mío, tú a mí, Jesús traslada esa relación a un tú y yo. Si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Fijaros qué interesante. Mientras Pedro está confrontando y oponiéndose a Jesús en términos de posiciones, de lo tuyo y lo mío, Jesús lo que hace es trasladar la relación a un tú y yo. Porque en el lavamiento de los pies se establece un ámbito de intimidad, de profundidad, de confianza, de vulnerabilidad, de exposición, de flaqueza, de entrega, de ponerme en manos de otros. Yo el jueves, cuando vaya al podólogo, este hombre es un fuera de serie y es un profesional que parece que yo creo que tiene una gracia del Señor, un don desarrollado para encontrar, y él detecta, yo he ido a otros podólogos, ido a cada carnicero que no os podéis imaginar, os podría contar historias de toda clase y color. Este hombre es totalmente diferente, no estoy haciendo propaganda, si alguien me pide después el número de teléfono no se lo voy a dar para que quede fuera de toda duda esto, pero pareciera como que el hombre tiene los terminales nerviosos que sabe en qué punto tocar. ¿Alguien tuvo una uña encarnada de estas feas? Bueno, los que me dicen que no saben de qué estoy hablando. Es horrible. Solamente que te pase la sábana por encima mientras duermes te hace ver las estrellas. Porque tenemos muchísimos terminales nerviosos en la planta del pie y especialmente en los dedos que regulan todo el equilibrio del cuerpo. Piensa en eso. Tú para moverte y para estabilizarte tienes que tener esos terminales nerviosos que le dan la información al cerebro de todo esto. Bueno, ese acto de confiar mis pies en otros es un acto de descubrir mis pies, descubrir mis vulnerabilidades, mis fraquezas, mis debilidades, mis puntos sensibles, mis áreas de dolor, y confiarlas en otro que en sus manos van a hacer bien. Eso es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos llamados a nosotros a vivir en el contexto del cuerpo de Cristo. Y esto implica una enorme responsabilidad entre nosotros de valorar, de cuidarnos y de asumir responsabilidades en todas las áreas y en todos los ámbitos de nuestra relación.
Hay esposos, esposas, padres, hijos, que están llamados a entrar en esa dinámica, a lavarse los pies, a ir a ese terreno incómodo, pero tan necesario. El Señor quiere hacerlo en nuestras vidas. En último lugar, el servicio de Jesús nos mueve a lavar los pies de los demás. No solamente a poner nuestros pies en las manos de otro que nos lo lave, sino a tomar nuestras manos y coger los pies de otros y lavarlos. Cuando termina esta narrativa, dice la palabra de Dios: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. ¿Cuántos llaman al Señor Maestro y Señor? Nosotros llamamos al Señor Maestro y Señor. Es decir, Él es esta combinación de didache, de enseñanza, y kyrios, que es una palabra que en la mentalidad hebrea, en la mentalidad greco-romana, en el contexto en el que se escribe, era exclusiva para el César, el emperador y el amo absoluto del universo. Nosotros verbalmente muchas veces llamamos al Señor Maestro, Él es mi Maestro y Él es mi Señor. Y ahora Jesús invierte los términos. Fijaros qué magistral. Dice: vosotros me llamáis y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Kyrios, y el Maestro, he hecho esto con vosotros, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El lavamiento de los pies no es una opción, es un deber. El lavarnos los pies, el servirnos por amor, el sobrellevar las cargas los unos de los otros, no es una alternativa para los cristianos de élite. Es un deber para todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Maestro. Esto implica asumir el compromiso de entrar en esferas incómodas, íntimas. Yo no sé cómo habéis vivido vosotros, pero yo en distintos ámbitos, en mi paternidad, en mis amistades, en la labor pastoral, hay momentos donde una conversación entra en un terreno en el cual tú te pones a temblar, porque sabes que estás entrando en un terreno escabroso. El otro día, hablando con una hermana, sufriendo, llorando, quebrantada, en una crisis matrimonial profundísima, extrema, me planteaba: pastor, en mi corazón lo que yo quiero es esto, esto y esto. Y esto me daba vértigo solamente escucharlo. Y tú, ante ese pie que se te descubre y se te confía en tus manos, tienes humanamente la tendencia de coger y decir: yo no quiero este compromiso. Yo sé que una palabra puede ser determinante. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus amigos? ¿Estás lavando los pies? ¿Estás asumiendo esta dimensión significativa, profunda de relación? ¿O estás basando tu relación en un ambiente pura y absolutamente superficial, irrelevante, insignificativo? Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vosotros me decís Maestro y Señor. No basta con que nosotros verbalicemos que el Señor es el Señor, es necesario hacer. Finaliza esta narrativa con un detalle de Jesús magistral. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las... ¿Cuántas cosas, hermano, nosotros sabemos y no hacemos? ¿Sabe quién es bienaventurado? El que sabe y hace. Esta semana recibimos con Noemí un WhatsApp de una amiga que conocéis, Miriam de Chile, con su esposo Rodrigo. Él estuvo predicando
en 2 ocasiones aquí. Él con otros amigos pastores que también son amigos nuestros están en Kenia. Y, casualidad, ¿no? Son estas cosas que tú dices, bueno, es casualidad. Nos manda un vídeo y una serie de imágenes que yo os quiero mostrar de Kenia. Justamente estos días que estamos compartiendo esta reflexión, esta palabra del Señor. ¿Podemos bajar la luz, Aina, y ponemos estas imágenes? Hay unas fotos alrededor. Os leo unas palabras que acompañaban este vídeo. Es un poquito más largo, pero yo lo recorté. Me llama la atención el mimo, el cuidado. No sé si habéis reparado cómo lava hasta por entre los dedos, con la toalla con la que estaba ceñida, la hermana temblorosa. Comenta Miriam, la esposa de Rodrigo, dice, ayer, le escribe Rodrigo a ella, le dice, ayer fue un día muy largo y pasaron muchas cosas. Como pudiste ver, estuvimos en una larga boda con una ceremonia que duró casi 5 horas. Algo realmente diferente y de estilo tribal. Después los novios y sus parientes quisieron sacarse muchas fotos con nosotros y luego todos los hermanos vinieron a pedirnos lo mismo. De modo que nunca en mi vida me saqué tantas fotos. Todos estaban muy contentos con nosotros porque nunca antes habían recibido personas blancas entre ellos. Son hermanos con tradiciones muy fuertes que nacieron como una reacción hacia el colonialismo de las misiones blancas. Después de la boda celebraron la Cena del Señor y tuvimos una ceremonia de lavamiento de pies. Al principio los hermanos no nos daban mucha atención, pero al final, después de ver que comimos su comida y participamos de sus ceremonias, abrieron sus corazones hacia nosotros. Muchos ancianos y hermanos de diferentes ciudades y lugares de Kenia se acercaron para rogarnos encarecidamente que les visitásemos. Muchos nos dijeron que la palabra compartida los había tocado profundamente, así que nos pidieron insistentemente que volviéramos a Kenia. Mirá qué interesante, esto es iglesia. Esto es cuerpo de Cristo. Esto es servirnos por amor los unos a los otros. Hermano, en esta tarde, en esta mañana, el Señor nos invita a responder a su llamamiento. A responder a su llamamiento que consiste en disposición a entrar en áreas sensibles, a actuar intencionalmente y a responder a la llamada de Jesús en este doble sentido, en el sentido de dejarme lavar los pies. En esta mañana creo que hay muchos pies cansados, lastimados, heridos, agotados, que necesitan descubrirse, exponerse delante del Señor. Pero también en esta mañana el Señor nos invita a disponer nuestras manos para lavar los pies de otros. Para decir, Señor, yo pongo a tu disposición también mis manos para meterme en el agua, para tomar los pies de alguien que está afligido, para no ser insensible, para no mantener una relación superficial, sino para entrar en áreas complejas que requieren de la sanidad que tu Espíritu Santo y solo tu Espíritu Santo puede obrar.